Buenas noches, Fabio. Hoy vamos a discutir sobre la película El Festín de Babette. Comienzo yo, no sé por qué relacioné mucho el lugar donde se estableció la película como un lugar primitivo y frío, como sin propósito, donde llega Babette e instaura la gastronomía como una especie de arte por medio de la religión. Aquí utilizada, no sé, como ese soporte que hemos hablado en clase. Entonces, ella, a través de algo como que tan simple como la comida, instaura como un instrumento, una experiencia para compartir, para socializar, para crear vínculos, como una institución de la comunidad y la hermandad en ese mundo frío. Entonces, no sé quién quiere aportar algo diferente. Sí, o sea, yo creo que ese espacio que se da ahí de la cena, pues se refiere también al compartir, que es como algo que está intrínseco en, pues en el habitar y cuando estamos hablando de una casa, el comedor es esta zona donde se reúne todo el mundo, pues hablar de las cosas que suceden, lo que les pasa, pero pues se vuelve como un acto social. Y lo que hace Babette es em, pues con su generosidad traspasarle esto que siente, pues está como su felicidad a las otras personas, bueno, a los que están comiendo. Entonces, en ese intercambio, pues, de afectos o mensajes, yo siento que lo que hacen es, pues, refiriéndolo con nuestra clase, de acuerdo con Mateo, es establecer ciertos sitios o soportes en donde confluyen como sentimientos y permiten que se dé como esta eh, sí, como un acto social en el que se eliminan, por ejemplo, los problemas, bueno, las ideas que ya tenían del no disfrutar los placeres terrenales y demás. Ahí yo agregaría, digamos, ahí agregaría que, digamos, ellos, de cierta manera, todos los personajes pienso que se descubrieron a sí mismos en la película porque, digamos, por un lado, en la escena se da que sí, había ciertas diferencias entre los comensales y que de la devoción pues ellos no podían pasar, pero cuando ya entra la cena y esa cena digamos en el sentido espiritual de la comunión, porque ahí yo pienso que lo que se celebraba era la comunión, ellos empiezan a descubrirse que aún ellos hubiesen sido, por decir algo, malos con el amigo, el otro fue infiel, el no sé qué, siempre había la posibilidad de perdón. Y esa posibilidad de perdón se dio, me parece, en la película, por un lado, por el hecho que Babette, de cierta manera, pues sabe o intuye al final que el que le mató a su esposo y a su hijo, pues no fue el coronel propiamente, pero sí estaba como en línea con el que hizo la cena para el coronel. Entonces me parece que ahí aprendieron los dos, por un lado Babel y por el otro lado la comunidad que no es devoción, sino era una religión y la religión se expresa en la danza, en el canto, y que les faltaba ese toque, digamos, por decir algo mundano, por ponerlo de alguna manera profano, para que ellos pudieran desenvolver esa situación. A mí también me parece algo así como lo que dice Néstor, pues como que una de las cosas más importantes era ese encuentro de tipos de vida. Entonces, como que, por ejemplo, pues estas mujeres y esta comunidad conocía este estilo de vida y por otro lado estaban el general y ¿cómo se llama? Pues el cantante, que tenían otro tipo de estilo de vida y que ellos al llegar a esta comunidad por X o Y, se encontraron como con una decisión, sí, por el amor y el afecto que tuvieron por estas mujeres, tuvieron que escoger qué estilo de vida era como la más digna o la más honrable. Y pues esto se ve al final cuando el general dice como, ay, ahora sí voy a ver si todo esto que yo hice valió la pena o no. Entonces, pues tras esto se encuentra como, se ve ese encuentro y también se ve como todo eso que dice Néstor del perdón,
incluso del perdón propio por no haber el general escogido esta vida y también la mujer no haber, la otra mujer, la del cantante, haber escogido la otra vida. Como que ahí también se ven, sí, tipos de vida que vale más la pena, si el amor o la religión o la devoción o el honor. Habían muchos temas muy interesantes en la Y una película. pregunta, ¿ustedes creen que todos esos cambios se hubieran dado sino en otro tipo de escena en donde no estuvieran comiendo? ¿O creen que eso, De hecho, qué tanto influyó? eso yo quería mencionar que hay, digamos, esa parte que menciona Néstor que dice que es como lo profano, que para Baguette es el arte, es como el mecanismo que hace como para que ellos despierten los sentidos y todas sus emociones. Entonces, digamos, de alguna manera yo relaciono como que primero va el arte y luego la religión, que el arte es como el mecanismo digamos, de los comportamientos y sensaciones y todo lo demás de los seres humanos y por eso se desarrollaron todas esas cosas. Entonces lo veo como que la religión depende de lo profano para funcionar a sí misma o Sí, algo yo así. también tenía como algo parecido, bueno, hablando de ese arte, de que a pesar de la religión o el consentimiento de la vida que tengamos, o bueno, ellos mismos, como toda esa parte religiosa que les ha enseñado, que les han transmitido, pues su padre, siento que el arte a través de la palabra, el canto, la misma gastronomía, es la que une y la que fortalece esos vínculos entre la comunidad. Y pues si se ve en la película, en varios momentos que los personajes van llegando y se van comunicando a través de ese arte, a través del canto, como el cantante pues conoce a la chica por la misma congregación en la iglesia, del canto, el mismo desenlace que se da en la cena, que ellos tienen pues una diferencia pues de concepción de lo que se tiene, pero a través de la comida, a través de ese arte se va transformando ese pensamiento y después se piensa de otra manera. Entonces siento que el arte y la percepción de eso cambia y une a la gente. Y también yo considero que además de eso, el arte de algún modo influye en las decisiones que se toman, porque si bien se tiene la creencia de lo que es sagrado, el arte lo puede o potenciar o también la creencia puede decidir cómo maneja ese arte. Por ejemplo, cuando estaban en la cena y que de estar con todos sus conceptos que ya estaban establecidos y empezar a vivir eso que alguien más estaba haciendo, que es el arte que Babette había realizado para ellos. Entonces, todos esos conceptos que habían estado teniendo y preconceptos, como que son puestos a cuestionamiento y se reescriben cuando tienen el contacto con el arte para llegar a un nuevo término de qué es lo sagrado. Y también ese tema de lo sagrado creo que los influencia en la forma como se expresan, en la forma como se comportan, en la forma como asimilan la vida. Y cuando llega el arte, entonces es una forma como el arte se está aportando a la modulación de eso que ellos consideran como sagrado. Sí, ¿Saben yo creo? Perdón, dale, Cari. dale. Con lo que preguntaste ahorita, como de si era posible eso en otra clase de evento que no fuera pues una cena, yo creo que no, porque es que como en la comida, o sea, no solo hay el arte visual, porque pues sí era impactante la parte visual, pero también las sensaciones, ¿sí? Como que es inevitable saborear la comida. En Sí, cambio, si es, por ejemplo, es posible evitar no ver como una obra de arte o no escuchar música o no darle como esos valores artísticos. En cambio, la comida como es algo también súper animal y natural, es muy difícil no valorar la comida sí. Y, probándola, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo y creo que otra cosa que se le suma a eso es que en esa cena pues también habían un montón de tradiciones y pues actos que les permiten a ellos como establecer emociones
entre lo que comían y pues lo que sentían. Entonces yo creo que esa es como la definición de el arte de cocinar y unir. Y también que al ser un festín, condicionaba el tipo de forma como se está compartiendo. Entonces, que no era una persona individual, sino un rito que se estaba ejecutando ahí y no solamente al experimentar, sino notar cómo la otra persona y la sociedad lo está experimentando. Creo que eso también lo influenciaban y ayudan a modelar ese tipo de concepción que ahí se está organizando, que ahí se está gestando. Me parece que al final en la cena lo que se descubrió era que el arte y en el final, digamos, lo que fue la danza, la música, y la religión convergían en una sola cosa, porque el antes de eso era la devoción. Y se ve que cuando ellos hacían devoción era el papá, o sea, era una figura completamente diferente en la religión, porque la devoción pues es estar como siempre en pos de alguien o en pos de algo, pero este era en pos de todos. Entonces ya cuando entra el arte, cuando entra la gastronomía, y digamos, me parece interesante que era el vino y el agua como si fuera la comunión, pues digamos, del arte, porque creo que ellos eran como ortodoxos, me pareció. Entonces, eso sí ya los envolvía a ellos en una sola comunidad y al final terminan danzando, que era lo que me pareció también interesante. Al final todos danzaban, que eso era una cosa que no habían hecho nunca. No te escuchamos, Mateo. No. O sea, ya con esto concluimos, mejor dicho. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Adiós.